Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Corintios. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 1, del versículo 17 hasta último de este capítulo. Voy a leer. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enriquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Hasta el versículo 31 he leído. Doy gracias al Señor porque después de estudiar el libro de Hechos, escudriñando este libro, Primera de Corintios, exactamente está hablando acerca de la vida de creencia. Es decir, que nosotros podemos aprender dos cosas exactamente, ¿no? Una parte es, siendo pecador, ¿cómo puede ser salvo? Siendo pecador, ¿cómo puede ser justificado, santificado y perfeccionados? Es decir, que siendo pecador, ¿cómo puede renacer? Pero después de renacer, la gente, ¿con qué corazón debe andar? ¿Cómo puede servir al Señor? ¿Cómo puede adorar al Señor?
Por eso nosotros podemos investigar poco a poco en esa área por medio de Primera de Corintios. Al principio estaba diciendo que apóstol Pablo estaba tocando el tema de santificación. Es muy importante como lo que está apareciendo, último versículo, ¿no? Como dice el versículo 30 y 31, los dos, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Uno es sabiduría. Número 2, justificación. 3, santificación. 4, redención. Para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Significa que nosotros anteriormente no teníamos 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación, redención. Pero a través de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, nosotros podíamos recibir la sabiduría. Cuando necesita tener la sabiduría para vivir, mejorar la vida, se necesita tener la sabiduría. Como lo que estaba activando, ¿no? En nuestro país, Corea del Sur, es muy pequeño, territorio como más o menos 100,000 kilómetros de ¿cómo se dice? Cuadrados, así dice, 100,000 kilómetros cuadrados. Comparando del territorio de Chile como 750,000 kilómetros cuadrados. Yo estaba investigando, ¿no? El territorio de Chile es como 7 veces más grande que el territorio de Corea del Sur. Este país es muy rico, porque cuando yo fui a Punitaqui, Pastor Jim Verdugo me indicaba, cerca de su casa hay muchos lugares de mina o dentro de montaña y de cordillera. Allá está una mina que saca cobre, allá está mina de oro, otro lado y como manganesio, ¿o cómo dice? Como manganesium, así decía, ¿no? Entonces, muchos materiales, minerales, está escondido en toda parte. También hay clima muy especial para hacer cultivo sobre viña, para hacer de vid, para cosechar de uva, haciendo vino, y también puede vender uva para consumir la gente, ¿no? Pero en Corea del Sur es muy pequeño, pero habitantes muy grande, 50 millones de personas. En Chile como 19 millones de personas. Al revés, ¿no? Y terreno muy gigante de Chile, pero habitantes pocos. Pero en Corea del Sur, territorio pequeño, pero habitantes muy alta. Además, no sale nada de una gota de petróleo. Por esa razón, pobrecito. Pero la empresa de muchas empresas en Corea del Sur, desde antes estaba practicando, estudiando
examinando cómo puede refinar de petróleo crudo para usar combustible para avión, para tren, para autos, para la casa, para la empresa como fábrica, y también para usar de coltar para hacer de asfalto, y otro para hacer el producto de plástico y también de ropa, etcétera, etcétera. Es decir, que comprando petróleo crudo y luego refina y luego hace productos y puede exportar al mundo. Con esa manera ya puede ganar mucha plata. Por medio de semiconductor puede hacer televisión, computadora, celular, y como Samsung, también como Hyundai, Kia, y puede fabricar autos y luego puede exportar. Hyundai, Daewoo, también otros nombres de empresa que hace gran barco. ¿Sabe qué ustedes? Y para hacer el gran barco, lo más capacidad o de tonelada, eso le toca, en primer lugar, es Corea del Sur. Significa que no tenía nada de material, tampoco produce petróleo, minerales, no hay más de café, pero se puede importar café como grano de café, ¿no? Y luego puede hacer fábrica haciendo polvo de la café y exporta. Toda la cosa se necesitaba tener la sabiduría. Eso es como un desarrollo de economía, estoy tocando, ¿no? Pero lo mejor sabiduría es que recibiendo el perdón de los pecados, renaciendo para ser hijo de Dios. Porque si un pecador siendo como enemigo de Dios, aparentemente gana mucha plata, teniendo mucha fama en el mundo, pero si muere siendo pecador, se va al infierno. Pero uno que recibe la sabiduría de Dios, interpretando de la palabra del Señor, si puede recibir la salvación siendo justo, ya estas personas puede ser bendecido ante el Señor. Además, mientras tanto que vive en este mundo, si contacta con la sabiduría de Dios, puede vencer todas las cosas y la tentación y problema, angustia, y etc. Por esa razón, muy aprovechoso lo que nosotros estamos recibiendo, la sabiduría de Dios a través de la palabra del Señor. Además, acá está explicando como el versículo 2, así dice, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Me llama mucha atención, ¿no? Antes de ver esta palabra, yo pensaba que la iglesia es ubicada como edificio. Porque cuando yo era niño, yo aprendí que en la iglesia hay púlpito, ¿no? Por eso la iglesia estaba poniendo dos tamaños diferente altura y se pone. Primer púlpito que puede dirigir alabanza
y orar al Señor. Pero segundo púlpito, donde pone púlpito para predicar, pastor, eso es lo más alto. Siempre nos enseñaba, ¿no? Eso es el lugar santo y arriba lugar santísimo, comparando de tabernáculo de reunión. Por eso hasta como segundo lugar del púlpito se ubicaba como lugar santísimo. Por eso no cualquier persona puede subir, limpiar piso. Solamente una mujer que tenía gran cargo de la iglesia, como diaconisa, tales personas que tenía fe y podía limpiar piso, como lugar de púlpito y piso. Arrodillándose estaba limpiando, no solamente escoba con zapatos subiendo, no, en Corea del Sur descalzo y ya tenía que limpiar. Significa que no era la verdad, pero aprendía mal. Toda la gente estaba enseñando. El templo de Dios es como la iglesia, así estaba ubicada. Pero no es el templo de Dios. Por ejemplo, ¿no? Cuando apóstol Pablo estaba viajando a otra ciudad de colonia de Roma, Corinto, Efeso, Galacia, en aquel entonces se encontraba sinagoga. Sinagoga es un lugar, un edificio donde iba a reunir entre los judíos el día de reposo. Entre los judíos nunca usaba sinagoga como si fuera el templo de Dios, porque el templo de Dios es único que estaba en la ciudad de Jerusalén. Pero hoy en día está convirtiendo todos los lugares de la iglesia donde unen entre los creyentes, dice que eso es templo de Dios. No es templo de Dios, solamente edificio de la iglesia. El templo de Dios es los santos que fueron convertidos como justos hijos de Dios. Por eso está hablando, estoy enviando mi carta a la iglesia que está en Corinto, así dice. ¿Quién puede ser miembro de la iglesia? Siendo santificados, llamados santos. Eso es bíblico. Pero ¿quién está enseñando esta palabra? Usted puede encontrar en YouTube. Los pecadores no es como puede ser miembro del templo de Dios. No puede ser miembro del cuerpo de Jesucristo siendo pecador. Solamente siendo justificados, santificados y perfeccionados, llamados santos. Tales personas pueden ser miembro del cuerpo de Jesucristo. Por esa razón, aunque no mucha gente está tocando esta palabra, aunque no está enseñando a algunas personas cómo lo que está apareciendo escritura, pero uno que cree en la palabra de Dios tiene que explicar. Uno que cree en esta palabra tiene que predicar, como lo que está apareciendo en la Biblia. Por eso, en ese momento, entre los justos, llamados santos, se unen, eso es la iglesia. Por eso nosotros estamos uniendo como en la iglesia. Aunque todos son diferentes de lugares que viven, ¿no? Porque todos viven en otros lados. Uno vive en Costa Rica y de México y de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y también otros países. Pero no importa dónde viven.
No importa de nacionalidad. Más importante es la verdad que esta persona como verdugo fue justificado, santificado y perfeccionados o no por la gracia de Jesucristo. Nada más. Por eso nosotros tenemos que enfocar esta palabra. La iglesia ubicada no de edificios, sino de los santos. Entonces, santo significa que ya fue cambiada su identidad. Renacido también fue cambiada identidad. Yo nací por medio de Adán, siendo pecador, aunque estaba congregando la iglesia, estaba alabando al Señor, estaba orando al Señor, estaba leyendo la Biblia, pero yo tenía identidad como pecador. Pero un día Dios me perdonó todos mis pecados por la sangre de Jesucristo que hizo la redención. Por eso una vez más podemos confirmar esta palabra, como dice el versículo 30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué tipo de redención hizo nuestro Señor Jesucristo? Se llama la redención eterna. Nuestro Señor Jesucristo limpió nuestros pecados una sola vez para siempre por su sangre, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Si cree en esta palabra, ya será salvo, será renacido. ¿Qué es renacimiento? Había nacido como pecador, pero creyendo en Jesucristo que hizo la redención eterna, limpiando todos nuestros pecados, Dios me llama como justo. Creyendo en esta palabra, la gente ya puede testificar. En este momento vamos a buscar esta palabra, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 19, así dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué significa? Ya esta palabra está explicando que por la desobediencia de Adán, automáticamente nosotros fuimos establecidos como pecadores, condenados, peores. Ya éramos dignos de ser lanzados al infierno. ¿Por quién? Por la obra de Adán. Así también dice, igual modo que había sido. No por nuestra culpabilidad nosotros fuimos pecadores. Así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Así dice. Según la palabra de Dios dice que la gente tiene manera de ser justo. Aunque no hay justo ni aun uno en el tiempo de nacimiento. Al nacer, toda la gente está siendo como pecadores. Pero después de recibir el perdón eterno por medio de la redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo, Dios nos justificó. Dios nos hizo, santificó. Y Jesucristo hizo perfección para que nosotros seamos como justificados, santificados y perfeccionados ante presencia de Dios. Eso es la gracia de Dios. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es que predicando la sangre de Jesucristo, predicando la obra de Jesucristo,
predicando el amor de Dios que hizo la redención eterna, nos perdonó, pero Satanás siempre nos condena. Satanás siempre está dando y condenación para atar nuestra alma, para que no sea como libre. ¿De dónde viene la sabiduría verdadera? La sabiduría de Dios. Por el Evangelio, escuchando atentamente. Por medio de la sabiduría de Dios, uno puede comprender. Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, limpió todos nuestros pecados. Por eso la gente puede decir que yo soy salvo, yo soy justo. ¿Quién puede predicar esta palabra? El que acepta el corazón de Jesucristo. Muy importante. En vez de decir, yo hago, yo hice, no vale de nada para Dios. Solamente vale la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo la redención eterna. Por eso Dios nos da la promesa a través de Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios dice que no va a recordarse de nuestros pecados. No hay más ofrenda para el pecado, porque ya Jesucristo terminó todos nuestros pecados. No hay más la condenación. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El día de hoy así nosotros podemos estudiar. Tan interesante que nosotros podemos escudriñar el libro de Corintios. Gracias. Vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque a través de este libro, Primera de Corintios, nosotros podemos escudriñar que Jesucristo nos hizo justificación, santificación y redención. También nos da la sabiduría de Dios. Por eso nosotros queremos alabar a su nombre, queremos predicar esta palabra, queremos unir nuestro corazón con el corazón de Dios. Espero que bendiga a cada uno de nosotros, Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.